Hace muchos años, la Ciudad de México y los territorios colindantes estuvieron compuestos en su mayoría por una serie de lagos, entre los que se encontraban los lagos de Texcoco, Xochimilco, Chalco, Xaltocan y Zumpango. Durante la época prehispánica, estos fueron cuidados y aprovechados de diferentes maneras, pero tras la conquista española los lagos se descuidaron, comenzaron a llenarse de aguas negras y terminaron siendo secados gradualmente hasta quedar poco de ellos hoy en día, permitiendo sobre los terrenos que se fueron liberando la expansión de la actual mancha urbana de la Ciudad de México. Durante mucho tiempo he escuchado a gente decir que esos lagos deben de rescatarse, que el Valle de México debe de recuperar su vocación lacustre original, pero realmente muy poca gente se pone a reflexionar sobre qué tan complicado resultaría llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Y en este video quiero intentar responder a estas preguntas para ver si realmente es factible o si realmente vale la pena rescatar a los lagos del Valle de México. Pero advierto que no quiero hacer un proyecto súper desarrollado de esto, porque en primera yo no puedo hacerlo solo, se requiere muchísima gente para poder hacer un proyecto a nivel ejecutivo, sino que solamente quiero hacer un conteo rápido para tener una noción de qué tan grande sería elaborar un proyecto de rescate de la zona lacustre del Valle de México. Ok, veamos. Hice un listado de las cosas que creo que se deben de considerar, aunque seguramente hay muchísimas otras cosas que deben de considerarse para hacer este proyecto, pero creo que estas son las más importantes a tener en cuenta, por lo menos para tener una noción de qué tan grande va a ser el proyecto. Y este listado comienza con la población a mudar, es decir, la cantidad de gente que necesitaríamos cambiar de lugar para poder rescatar los terrenos donde estaba ubicado originalmente la zona lacustre. También tendríamos que saber el número de viviendas necesarias para darle habitación a estas personas. Tendríamos que ver cuál es la infraestructura que requeriría estas nuevas zonas urbanas, desde transporte público hasta hospitales, escuelas, comercio, etc. También tendríamos que ver cuál es el tiempo que requeriríamos para llevar a cabo este proyecto, cuál es la cantidad de dinero necesaria para poder hacerlo realidad, la cantidad de mano de obra, un dato muy importante a tener en cuenta, y también tenemos que saber cuál es la nivelación del terreno, cuál es la superficie, el tamaño del terreno que tendríamos que nivelar para poder depositar el agua nuevamente a esta zona lacustre. Estos son los datos que yo considero son los principales para poder tener una noción, así que vamos a investigar cuáles son estos datos para poder ver si este proyecto realmente puede llevarse a cabo y si realmente vale la pena. Vamos a empezar hablando de la población a mudar. Para sacar este dato, yo utilicé una herramienta que proporciona el INEGI que se llama Mapa Digital de México. Funciona de manera muy similar a un Google Maps, pero este tiene la peculiaridad de que tiene dentro del mapa toda la información estadística que el INEGI ha recopilado a la fecha. Y con la herramienta tú simplemente puedes dibujar o importar un archivo KML, que son los archivos que te permiten hacer vectores o polígonos sobre los mapas. Es un archivo que se puede abrir también con Google Earth, pero en esta herramienta del INEGI te permite saber cuál es la población y otros datos estadísticos de una superficie en específico que tú dibujas sobre el mapa. Entonces lo que hice fue buscar un KML de lo que era la superficie original de los lagos de Texcoco, de Chalco, de Xochimilco, etc. y sobreponerlo sobre el mapa digital de México. Una vez que hice esto, el INEGI automáticamente me da cuál es la población que vive en esa zona, la cantidad de viviendas, etc. Y estos fueron los datos que obtuve. En total, en esta superficie viven 9.724.904 personas y en esta zona hay 3.025.426 viviendas, de las cuales 2.634.314 se encuentran habitadas. ¿Por qué hay tantas viviendas deshabitadas? Esto puede ser porque al momento que se hizo el conteo la vivienda estaba desocupada porque aún no se rentaba o estaba en venta, pero también puede ser porque la vivienda simplemente está abandonada. Como pueden ver, es muchísima la cantidad de gente y de viviendas que se requerirían para poder llevar el rescate de los lagos. ¿Y a dónde vamos a mandar a toda esta gente? Si se rescatara el lago, quedarían zonas urbanas a los costados de lo que es actualmente la mancha urbana de la Ciudad de México, y considero que las zonas más viables para mudar a toda esta población serían las alcaldías de Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa, y los municipios de Texcoco, Tlalnepantla y Atizapán. Esas son zonas que, si bien ya se encuentran pobladas, se podría considerar la construcción elevada, es decir, hacer
hacer departamentos en lugar de viviendas para expandir nuevamente la mancha urbana. Esto es algo que no se desearía, sino que deberíamos de considerar compactar la ciudad. Esto generaría 4 zonas principales: la norte, la sur, la oriente y la poniente, y al centro quedaría la zona lacustre. Y una vez que tenemos claro esto, tenemos que pasar a la infraestructura y vamos a empezar a hablar del transporte público. Yo considero que sería necesario utilizar un sistema de transporte masivo como es el metro para conectar a estas 4 zonas, y de acuerdo con un cálculo rápido que hice, considero que sería necesario 40 kilómetros de metro para conectar el lado norte, poniente y sur. Se necesitarían 25 kilómetros de metro para conectar al lado oriente con lo que es la zona de Texcoco, con la zona de Iztapalapa, y finalmente considero que es necesario otros 25 kilómetros de metro para conectar al lado poniente con el lado oriente, atravesando la mitad del lago de Texcoco. Hay una zona que está marcada dentro de los límites del lago, pero creo que sería muy complicada destruir, que es la zona del centro histórico y en general todo lo que se encuentra alrededor de estos sitios, principalmente porque tiene zonas históricas y tienen mucha infraestructura desarrollada, como grandes rascacielos, oficinas muy importantes, etcétera, y no creo que convenga mucho demolerlas. Entonces creo que esta zona no podría rescatarse dentro de los límites del lago, y para conectar esta zona urbana ya existen líneas del metro que podrían utilizarse, como es la línea 12 y la línea 8. Ambas conectan al oriente y al suroriente de la ciudad con el centro de la Ciudad de México. Entonces creo que estas líneas podrían rescatarse, pero el resto de las líneas del metro creo que no funcionarían en esta nueva organización urbana. Y para complementar el transporte público dentro de las zonas urbanas que se generan, creo que basta con el Metrobús. ¿Por qué? Porque no son grandes distancias las que se recorrerían, entonces la demanda sería menor. Incluso en algunas situaciones podría utilizarse simplemente la bicicleta para poder moverse. Y de acuerdo con un cálculo rápido nuevamente que hice, considero que se requerirían 150 kilómetros de Metrobús. Aquí hablamos de transporte público, pero también hay muchísima otra infraestructura que se tendría que tomar en cuenta. Por ejemplo, saber cómo se va a abastecer de agua a estas nuevas zonas urbanas. También se necesitaría considerar las nuevas redes de energía eléctrica, nuevas vialidades, nuevas redes de telecomunicaciones, es decir, la fibra óptica para el internet, para el teléfono, etcétera, nuevas redes de gas, la reubicación de los basureros para darle un mejor servicio a estas nuevas zonas urbanas. También hay que considerar muchísimas otras cosas que requieren las ciudades para funcionar y que no me voy a meter a tanta profundidad en este video para no hacerlo tan largo. Y bueno, ¿cuál es la cantidad de gente, la cantidad de mano de obra que requeriríamos para poder llevar a cabo este proyecto? Hice un cálculo muy rápido, muy general, considerando solamente a las viviendas, definiendo una cantidad de personas, una cantidad de mano de obra necesaria por cada vivienda y multiplicándolo por todas las viviendas que necesitamos o que tenemos dentro de esta área a liberar. Y el resultado fue que me dieron que necesitamos 30.254.260 personas para poder llevar a cabo la reconstrucción o la traslado de las viviendas a estas nuevas zonas urbanas. Dentro de esta mano de obra se tienen desde luego arquitectos, ingenieros, urbanistas, paisajistas, diseñadores, albañiles, carpinteros, eléctricos, etc. Dudo mucho que existan en el país actualmente 30 millones de personas que se dediquen exclusivamente a la construcción. Sinceramente lo dudo. Y aquí hay de dos. Una, importar mano de obra, que creo que es muy poco viable si quieren llevar a cabo este proyecto de la manera más rápida posible. Y otra, dividir esta mano de obra por temporadas, es decir, que no se reconstruya todo de un jalón, sino que se vaya haciendo poco a poco. Y esto me lleva al siguiente punto, que es saber cuál es el tiempo que requeriremos para poder llevar a cabo este proyecto. Como es muchísima la cantidad de mano de obra, muchísima la infraestructura que se tiene que hacer, evidentemente esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Ni siquiera se va a poder hacer en un sexenio o en 2 sexenios. Creo que se llevaría por lo menos 50 años llevar a cabo este proyecto para que sea de alguna manera viable. Es muchísimo tiempo el que se requiere para hacer esto, pero bueno, si consideramos que también se llevó muchísimo tiempo llegar a lo que es actualmente la mancha urbana de la Ciudad de México, es completamente entendible que no se puede llevar un proyecto de rescate de los lagos de la Cuenca de México de la noche a la mañana. Y finalmente vamos a hablar del último punto, que es cuánto dinero necesitaremos para llevar a cabo este proyecto.
Aquí nuevamente hice un cálculo rápido, no es nada formal, repito, no es un proyecto ejecutivo, es simplemente un cálculo rápido para tener una noción de cuán grande es este proyecto. Y comencé haciendo un cálculo de cuál es la cantidad de dinero que necesitamos para reconstruir las viviendas en las nuevas zonas urbanas. Lo que hice fue asignar un presupuesto a cada vivienda y multiplicar ese presupuesto por todas las viviendas que necesitamos. Asigné un presupuesto de 1 millón de pesos por vivienda, considerando que hay viviendas que pueden ser más grandes, otras más pequeñas, otras pueden ser simples departamentos, pero en promedio considero que 1 millón de pesos por vivienda es más que suficiente para reconstruirlas. Y multiplicándolo por la cantidad de viviendas que tenemos nos da... Ni siquiera puedo leer el número. 3.025.426 millones de pesos. Es una cantidad increíble de dinero. Y aquí lo dejé. Para saber los costos del abastecimiento del agua, las nuevas redes de energía, las nuevas vialidades, etcétera, la verdad es que es un cálculo muy complicado que no me va a dar tiempo de hacerlo en este video. Tan solo dense una idea de la cantidad de dinero que necesitamos para la vivienda y para transporte público. Creo que es muchísimo el dinero que también se requiere para llevar a cabo el resto de la infraestructura y también para pagar los salarios de la mano de obra. También se requiere dinero, no de un jalón, sino mensualmente se requiere este dinero. Y creo que ya con esto podemos darnos una idea de lo complejo, de lo grandísimo que sería llevar a cabo este proyecto. Y con esto terminamos el conteo de datos. Así que vamos a analizar, vamos a reflexionar un poco de lo que acabamos de retomar. En cuanto a beneficios, desde luego un proyecto de estas dimensiones tiene muchísimos beneficios. En primera, se resuelve el problema de la falta de agua en la Ciudad de México. El hecho de liberar una gigantesca cantidad de terreno permite que los mantos acuíferos de la Ciudad de México, que es uno de los principales medios de donde se obtiene el agua actualmente, se recarguen de manera natural y pueda haber nuevamente agua en la Ciudad de México. Esto es uno de los problemas más grandes que tiene la Ciudad de México hoy en día y un proyecto como este podría darle solución. También, desde luego, hay un beneficio ambiental muy importante, la restauración de los ecosistemas originales. Había mucha fauna nativa aquí en la Ciudad de México que fue desapareciendo gradualmente debido a la expansión de la mancha urbana y que los lagos se fueron reduciendo poco a poco. También, de acuerdo con investigaciones que, repito, voy a dejar aquí en la descripción, dicen que un proyecto de esta magnitud podría mejorar el clima del Valle de México, es decir, que sea más estable de lo que es actualmente, que sea más constante de lo que es actualmente. Y finalmente habría también una recuperación del paisaje muy importante. ¿A quién no le encantaría vivir o le encantaría ver lo que era originalmente la Cuenca de México? Sería algo maravilloso. Hay otro beneficio que es la generación de una increíble cantidad de empleo. Como vimos, en la cantidad de mano de obra que necesitamos es muchísima la cantidad de mano de obra que se requiere, y esto evidentemente se traduce en empleos para aquellos que quieran trabajar en el ámbito de la construcción. Finalmente, el último beneficio que yo noto sería la oportunidad para construir una mejor ciudad. El hecho de destruir la Ciudad de México brinda la oportunidad de poder rehacerla en otro lado de una manera mejor a lo que es actualmente. Pero bueno, ahora hablemos de los contras. Y el primero que veo es que es terriblemente costoso. Los beneficios que tendría un proyecto de esas dimensiones son muy buenos, a pesar de que es increíblemente complejo, pero la cantidad de dinero que se requiere invertir en reconstruir la Ciudad de México, de rescatar los lagos de Texcoco, con la 10ª parte del dinero que se requiere de ese proyecto, se podrían llevar a cabo otra serie de proyectos que tendrían exactamente los mismos beneficios, incluso muchísimos más beneficios, y no se requeriría mudar a la Ciudad de México por completo. No se rescataría la zona lacustre, pero los beneficios que acabamos de ver anteriormente se obtendrían de alguna otra manera. Entonces, viéndolo de esta manera, creo que no tiene mucho sentido invertir muchísima cantidad de dinero en un proyecto que nos da muy pocos beneficios. Sí se rescata la zona lacustre, pero esto realmente quizás no es suficiente para justificar la cantidad de dinero que se tiene que invertir en el proyecto. Otro contras es que significa echar a la basura la infraestructura actual de la Ciudad de México. Si bien la Ciudad de México tiene muchos problemas, la verdad es que tiene una gran cantidad de infraestructura que se ha hecho a lo largo de los años, que se ha invertido una gran cantidad de horas de trabajo, de dinero, y destruir gran parte de la Ciudad de México significaría echar a la basura toda esta gran cantidad de esfuerzos que se han hecho durante estos años. Creo que es un contra muy importante a tener en cuenta.
Y bueno, vamos a la pregunta final. ¿Realmente vale la pena considerar un proyecto de rescate de la zona lacustre por completo? Personalmente creo que no. Y creo que el hecho de que la cantidad de dinero que se requiere para poder llevar un proyecto como este es más que suficiente para echar el proyecto atrás. Hay soluciones que son mucho más económicas, que tendrían exactamente los mismos beneficios, sin necesidad de mover a tantísima gente, sin necesidad de echar a la basura la infraestructura que ya existe en la Ciudad de México. Y bueno, creo que si bien me encantaría en verdad ver cómo era la Cuenca de México originalmente, me encantaría poder verla. Y me enoja mucho que históricamente se haya secado esta zona lacustre y que se siga haciendo a la fecha. Creo que a pesar de eso no tiene mucho sentido invertir en un proyecto de rescate por completo del lago de Texcoco, siendo que la Ciudad de México es lo que es ahora. Siento que para obtener los beneficios que vimos anteriormente hay mejores maneras de hacerlo, mucho más económicas y que puede satisfacer a una mayor cantidad de gente. Hasta aquí este video. Como les dije al principio, es simplemente un cálculo rápido para tener una noción de qué tan grande sería hacer un proyecto de esas dimensiones de rescate de la zona lacustre del Valle de México. Si ustedes quieren agregar algo al tema, pueden hacerlo en la sección de comentarios aquí abajito, o bien si quieren ver más videos como este, no duden en suscribirse al canal. Adiós.